El uso de un objeto y la relación por medio de identificaciones, que se encuentra en su libro de Realidad y Juego, que se publicara en el 1971, que fue el año de su muerte, y este trabajo es del año de 1968. Los fenómenos o las experiencias van a ser como siguen entre la relación y el uso del objeto. Primero, el sujeto se relaciona con el objeto subjetivo, tiene que ver con la ilusión-desilusión. Luego, el objeto está a punto de ser hallado por el sujeto en lugar de ser ubicado por éste en el mundo. Luego viene el sujeto, destruye el objeto, es decir, lo coloca fuera de la zona de proyecciones. Ahí los sentimientos de esperanza y desesperanza. Y el énfasis que va poniendo es el par, ¿no? El sujeto destruye el objeto colocándolo fuera de la zona de proyecciones y el par sería el objeto sobrevive a la destrucción. El énfasis que va a poner en la sobrevivencia del objeto a la destrucción. Y es entonces que se puede usar el objeto, que ya tendría que ver con una forma de realidad compartida, de comprometerse. La paradoja sería existir por no ser encontrado. Dice, solo en los últimos años me fue posible esperar y seguir esperando la evolución natural de la transferencia, que proviene de la creciente confianza del paciente en la técnica y marcos psicoanalíticos, y evitar la ruptura de ese proceso natural con interpretaciones. Se advertirá que hablo de la elaboración de interpretaciones y no de estas como tales. Me aterra pensar cuántos profundos cambios impedí o demoré en pacientes de cierta categoría de clasificación debido a mi necesidad personal de interpretar. Si sabemos esperar, el paciente llega a una comprensión en forma creadora y con inmenso júbilo. Y ahora disfruto de ese alborozo más de lo que solía gozar con el sentimiento de haber sido penetrante. Frente a esto se encuentra la labor interpretativa que el analista debe llevar a cabo y que distingue el análisis del autoanálisis. Si se quiere que esa tarea de interpretación del analista tenga efecto, se la debe vincular con la capacidad del paciente para colocarlo fuera de la zona de los fenómenos subjetivos. Y es aquí donde podemos ubicar la transferencia delusional que él nos comentó en su trabajo de Winnicott por Winnicott del año del 68, de este mismo año, que es una de sus aportaciones. La transferencia delusional que va a tener que ver con el control omnipotente del objeto. En relación a la destrucción y a la sobrevivencia del objeto, nos dice el objeto siempre es destruido. Esta destrucción se convierte en el telón de fondo inconsciente para el amor a un objeto real, es decir, un objeto que se encuentra fuera de la zona de control omnipotente del sujeto. El estudio de este problema implica una afirmación del valor positivo de la destructividad. Esta, más la supervivencia del objeto a la destrucción, ubica al objeto fuera de la zona creada por los mecanismos mentales proyectivos del sujeto. De ese modo se crea un mundo de realidad compartida que éste puede usar y que puede devolverle una sustancia que no es yo. El individuo puede llegar a esta posición en las primeras etapas del crecimiento emocional solo por medio de la supervivencia real de objetos cargados, o sea, libidinizados o catectizados, que al mismo tiempo pasan por el proceso de quedar destruidos porque son reales y de volverse reales porque son destruidos, por ser destructibles y prescindibles. Las madres, como los analistas, pueden ser buenas o no lo bastante buenas. Algunas saben llevar al bebé del relacionarse al uso y otras no. El sujeto dice al objeto, te he destruido, y el objeto se encuentra ahí para recibir la comunicación. En adelante el sujeto dice, hola objeto, te he destruido, te amo, tienes valor para mí por haber sobrevivido a tu destrucción por mí. Mientras te amo, te destruyo constantemente en mi fantasía inconsciente. Y aquí comienza la fantasía para el individuo. Con esta idea que él va manejando, la diferencia entre fantasía e imaginación. Antes de 1963, hablaba del amor cruel y desconsiderado y cómo el infante mira al pasado, siente culpa y repara.
similar y diferente a Melanie Klein. Después de este trabajo tiene el uso de un objeto en Moisés y la religión monoteísta del 69. Lo que integra es que para que se dé o se favorezca o se experimente la sobrevivencia del objeto o que la madre sobreviva a la destrucción del objeto, lo que es importante es el padre en la mente de la madre. Este trabajo de 1968 del uso de un objeto y la relación por medio de identificaciones es donde él resuelve la razón por la cual él no publicó su libro de la naturaleza humana del año de 1954. Scott mantiene su diferencia con Melanie Klein. Para Melanie Klein hay un bebé y el énfasis está puesto en el bebé con sus impulsos, con sus instintos. El mundo es uno de objetos proyectados por el bebé. Winnicott dice que no hay bebé. El sostén, el centro, se va a encontrar en la pareja de crianza. No era los impulsos como Melanie Klein, no es la relación de objeto, sino el sostén. Para Winnicott, acá, el centro ya en este año lo pone en la sobrevivencia, el impulso destructivo crea la cualidad externo, el objeto se coloca fuera del área del control omnipotente y es importante la capacidad del objeto para sobrevivir. Es decir, no desaparece, no ataca y aquí utiliza la palabra altiva. Esta sobrevivencia del objeto ayuda a la integración, a la separación y ayuda a hacer lo externo a la percepción del sujeto. Entonces se va a ir dando esta preocupación por el objeto. ¿Cómo se da la relación de objeto subjetivo? El bebé, nos dice Winnicott, nace inmaduro, vacío, no hay inconsciente, el inconsciente es de la madre, no hay ello, no hay percepción. Por eso la importancia y la ubicación del centro de gravedad en el sostén de la madre, en la pareja de crianza, la importancia del self de la madre ambiente, ya que para él primero va a ser el ambiente interno y después va a ser la madre internalizada. De ahí la importancia de la identificación primaria, ahí donde la madre imagina un ser humano, el concepto de preocupación primaria, y entonces lo que ocurre acá, que es lo que estamos viendo en la clínica del miedo al derrumbe, cualquier falla en la madre ambiente va a tener que ver con la privación de los controles, que él nos hizo la diferencia entre privación de controles y privación del objeto. Cualquier falla aquí que estamos en la clínica del miedo al derrumbe va a tener que ver con eso, con la privación de los controles. Entonces, esta relación de objeto subjetivo, ahí donde hay un aumento de la atención, hay una preparación local, hay un placer previo, y entonces el niño va a crear el pecho, encuentra al pecho, y eso va a ir dando las experiencias de integración. Todo esto va a estar ocurriendo antes del objeto ser percibido. Lo sagrado y lo íntimo, todo esto tiene que ver con esos conceptos, porque él en la consulta terapéutica que primero hacía con los niños en el hospital, con el tiempo a esa consulta terapéutica la fue llamando momento sagrado. Esas consultas terapéuticas que duraban una sesión o 2 o 3 sesiones, él fue explicándolo como que él trabajaba con el objeto subjetivo. Lo interesante acá es esta posibilidad del paciente de organizar el yo para soñar, esta posibilidad de organizarse el yo para poder comunicar al terapeuta eso que tiene que ver con la deprivación que sufrió, porque la deprivación se queda congelada. No se necesita que tengamos necesariamente un análisis de mucho tiempo, de muchos años. En una consulta terapéutica se puede dar esta organización del yo para hacer este tipo de comunicación que implica este movimiento regresivo y de poder comunicar a alguien, porque lo que vemos también en estas madres de estos niños también deprivados, que ellas también fueron deprivadas, que no le han compartido a nadie esa deprivación. Entonces, el poder comunicar en una consulta terapéutica o el poder comunicar en un proceso de análisis, entonces el énfasis que quiero poner acá es que no necesariamente, porque se ha hecho el prejuicio de que un análisis tiene que durar mucho tiempo, que son muy largos,
estos conceptos, entonces, no necesariamente tienen que ver con el tiempo que dura, sino tiene que ver con la transferencia, con el manejo de la transferencia y la posibilidad de que se dé estas condiciones de confianza para que el paciente, el niño, la madre, se organicen estos movimientos regresivos. Y este movimiento regresivo, este movimiento de organización del yo para que se dé la regresión como el sueño, este movimiento regresivo para que se dé la posibilidad de experimentar o de comunicar algo de lo íntimo, algo de lo sagrado, algo vivido pero no experimentado, tiene que ver con esta posibilidad psíquica del aparato psíquico de hacer este tipo de organizaciones y del analista ser el sostén para ir sobreviviendo en la transferencia y que entonces el paciente pueda ir colocando fuera del control omnipotente, y lo que quiere decir que sea un manejo de la omnipotencia por parte del paciente. Y lo fue llamando así el momento sagrado porque los niños le decían a él que habían, antes de verlo, antes de ir a la consulta, que los niños a veces le habían soñado con él. Entonces eso le dio la idea de llamarlo momento sagrado. Habíamos visto que el infante es el pecho. Aquí estamos, el bebé está relajado estando no integrado porque se encuentra el sostén de la madre. Y si está relajado estando no integrado, va a estar preparado para una nueva experiencia del ello. El niño, el infante, no hay ello al principio. Cuando empieza a haber experiencias del ello es que ya estamos en la fase depresiva. Al principio hay ilusión, hay creatividad primaria, y aquí ya estamos en la fase depresiva, ya hay experiencias del ello por parte del bebé. Entonces se va a dar experiencias de espera. En el libro de la capacidad para estar solo del año 58, dice textualmente, les voy a decir porque me parece interesante que tomemos en cuenta esta idea de después de la cópula. Probablemente pueda afirmarse que después de una cópula satisfactoria, cada uno de los miembros de la pareja está solo y conforme con estarlo. El ser capaz de disfrutar la soledad junto a otra persona que también está sola es en sí misma una experiencia de salud. La ausencia de tensión del ello puede producir angustia, pero la integración corporal de la personalidad le permite al individuo aguardar el retorno natural de esa tensión y disfrutar compartiendo la soledad, es decir, en una soledad relativamente libre de la propiedad que denominamos retraimiento. Entonces, el bebé en este caso puede estar relajado, estando no integrado, porque se encuentra el sostén de la madre. Después de la cópula, la pareja puede estar compartiendo la soledad de cada uno porque hay una integración corporal. Entonces ya vimos, el bebé es el pecho en la creatividad primaria con la ilusión-desilusión. El bebé está relajado, estando no integrado por el sostén de la madre, y aquí hace, y ya va a tener que ver con la manipulación. Un ejemplo lo podríamos ver acá con el control de esfínteres. Y el concepto de desafío tiene que ver con el establecimiento del no, con el control de los esfínteres. Desde Winnicott lo podríamos pensar como esa fase maníaca que nos explicó en los fragmentos concernientes a algunas variedades de confusión clínica, que la fase maníaca, la vivacidad del mundo interior asume el control y activa al niño, que clínicamente puede mostrarse violentamente agresivo sin que exactamente haya un motivo evidente de ira. Esta posibilidad de la fase maníaca de establecer la prueba del ambiente o la prueba del mundo interior es un desafío, eso, que marca una puesta a prueba de su funcionamiento de su mundo interior y una puesta a prueba del ambiente. Entonces, la importancia de pensar, cuando Winnicott nos habla el desarrollo emocional primitivo, cuando él inició diciendo como pediatra que los bebés se enfermaban y que no había una teoría para explicarlo, porque la neurosis pues tenía ya que ver con, ¿no?, con el funcionamiento de la represión secundaria.
y se dio a la tarea de ir teorizando esto que vamos viendo. Entonces entendemos cómo de esta inmadurez en la que se encuentra el bebé, de este vacío, cualquier falla en el ambiente o cualquier tipo de ambiente amenazador, atacante, lo que ocurre en las primeras horas de nacido o en los 2 primeros años de vida, todo lo que ocurre, cualquier falla que tenga que ver con la existencia y la continuidad en la existencia, lo que vamos viendo es cómo Winnicott habla de la importancia del bebé de sentirse real. Y también hemos visto que el bebé, cuando hay fallas en el ambiente, también funciona la mente. El bebé le ayuda a la madre a ser madre, el ambiente que sostiene para que el bebé pueda ir desde su gesto, que la madre estará a la captura de ese gesto, y que sea el gesto y la agresividad del bebé la que cuente y no la de la madre. Entonces es desde ahí que el bebé va a poder ir teniendo una existencia propia, una existencia real. Y la importancia, cuando hablamos entonces de la clínica del miedo al derrumbe, algo pasó, como cuando nace Liro y la madre lo odia y no lo puede mirar. Hay algo que le ocurre a la madre que por su depresión o porque el hijo le refiere a una herida narcisista que o no hay sostén o el sostén está y de repente cae, ¿no? Entonces es ahí donde se cae el ambiente que el infante va a poder ir o generando un caos o generando lo que va a llamar el falso self, en este sentido de que sería el self de la madre, estas formas de sometimiento que hemos ido viendo, o estas formas de idealización de lo perdido, estas formas de culpa, estas culpas de todo o nada, o estas culpas donde aparece el self lastimado. Bueno, entonces esto que ocurre en la clínica del miedo al derrumbe, con estas diferencias entre fantasía e imaginación, con estas formas de manejo de la culpa, con este concepto de transferencia delusional que tiene que ver con el control omnipotente del objeto en la transferencia, y cómo es desde la transferencia donde hay la posibilidad de que el paciente pueda experimentar por primera vez algo que vivió, pero que no pudo experimentar porque no pudo abarcar su experiencia, porque no estaba lo suficientemente maduro, que es cuando, dice Winnicott, se podría plantear que eso que está sintiendo ahora, esos pensamientos desastrosos, eso que está viviendo ahora, tiene que ver con algo que usted ya vivió, no es algo del futuro que usted está temiendo a futuro, sino es algo que usted ya vivió y que, bueno, no se ha podido experimentar. Todo lo del osito que él descubrió en este año del 58, del objeto transicional, es muy primitivo, pero todo esto que plantean el miedo al derrumbe es primitivo. Es antes del objeto transicional, es desde los primeros días de nacido. Y es como él va explicando su teoría del miedo al derrumbe con lo que hemos ido poco a poco viendo. Si tiene una falla, tiene que ver con las agonías primitivas, ¿sí? Con la no existencia, con la aniquilación. O sea, para el bebé, la falla en el sostén va a tener que ver con la aniquilación. No hay existencia. Pues muchas gracias, de verdad. Que estén muy bien. Buen día.